Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11, Salmo 64. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y se dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Podríamos decir que el tema central de la liturgia de la palabra de este domingo 15 del tiempo ordinario es la eficacia de la palabra de Dios, que es viva y hace siempre fructificar. Como dice el profeta en la primera lectura: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber obrado aquello que deseo y sin haber cumplido aquello para la cual la he mandado. Si quisiéramos pues dar un título a esta liturgia sería: somos aquello que escuchamos. Y pareciera que el Evangelio contrasta con la primera lectura, pues como vemos muchas veces la palabra sembrada no da fruto. Y sin embargo, Dios tiene maneras insospechadas para hacerla germinar y dar fruto, independientemente de la disponibilidad del hombre. Porque mis planes no son vuestros planes, y mis proyectos no son vuestros proyectos, dice el profeta Isaías 55, 8, 9. La parábola del sembrador nos habla en primer lugar de un gran problema que tenemos y que pienso hoy día se da con mayor frecuencia y con gran preocupación: la incapacidad, negligencia del hombre de saber escuchar. El pastor protestante Bonhoeffer decía: el que estima demasiado su tiempo para poder malgastarlo escuchando a los demás,
nunca tendrá realmente tiempo, ni para Dios, ni para el prójimo. Solo lo tendrá para sí mismo y para sus propias ideas. En el Evangelio se nos presentan 4 terrenos en los cuales cae la palabra, es decir, la semilla que el sembrador, Jesús, esparce, que salió del cielo y vino al encuentro del hombre. Y esparce de manera abundante, generosa, casi que podríamos decir con derroche de generosidad, ciertamente con la esperanza de que esa semilla germine, pero también con la certeza que no siempre la semilla encuentre un terreno propicio y aunque caiga, se perderá. Sin embargo, el sembrador sigue esparciendo y sigue sembrando porque Dios nunca ha perdido la confianza y siempre confía que nada se perderá, como enseña la primera lectura. La palabra no volverá a Dios vacía sin antes haber hecho germinar. Podemos identificar estos terrenos con el corazón, donde Dios quiere sembrar la semilla de su palabra, no obstante las distintas resistencias que se pueden encontrar, para que esa semilla penetre y pueda germinar, crecer y dar fruto. Y el mundo de hoy sí que sabe de resistencias y de obstáculos para acoger esa semilla, la palabra. Pero como vemos, el sembrador no es tacaño ni reticente, es generoso y sigue saliendo y esparce con abundancia. Pues el Señor, que es el sembrador, nos viene siempre al encuentro. Recordemos que la semana pasada veíamos un aparente fracaso en la actividad misionera de Jesús y en la predicación. Y hoy lo vemos de nuevo saliendo al encuentro de la gente ansiosa de una palabra y usa una nueva manera de enseñar a través de las parábolas, de tal manera que sea la misma gente quien encuentre la verdad y responda a sus grandes inquietudes. Porque entiende que todos necesitamos la salvación. Él no es selectivo ni discrimina, esparce y espera pacientemente que algún día la semilla logre encontrar un buen terreno donde pueda hacer su trabajo de germinar, crecer y producir fruto. Esto es pues un llamado a la esperanza y una invitación a la escucha. El que tenga oídos, que oiga. Jesús quiere enseñarnos a abrir el corazón a la escucha y nos dice qué sucede en quien escucha. Pues la semilla de su palabra ilumina y aunque encuentre muchas resistencias, al final obra el milagro de una abundante cosecha. ¿De cuántas conversiones sinceras es testigo la iglesia y el mundo? Pensemos, por ejemplo, en los mismos apóstoles, en los tantos personajes que nos narra el Evangelio: Zaqueo, Mateo, el endemoniado liberado que pide seguirlo, el ciego del camino que lo sigue, Magdalena, San Pablo, San Agustín, en fin, la lista sería interminable. Todos se convirtieron porque supieron al final escuchar la palabra del Maestro que enseña y tiene la paciencia de esperar. El Evangelio nos presenta 4 terrenos en los cuales cae la semilla y nosotros pensamos que sean 4 tipos de personas diferentes. Pero no, en realidad Jesús quiere hacer referencia a 4 niveles de escucha, pues en cada uno de nosotros están presentes en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, muchas veces escuchamos un evangelio en una homilía, en una catequesis de alguna persona, y en parte no la entendemos o estamos distraídos. Tal vez pensamos en otras cosas o nos queremos quedar en lo que creemos y como nos creemos. Nos resistimos y pasa el maligno, que pueden ser los otros intereses que tengamos, y se lleva todo. Esta es la semilla que cae al borde del camino. Pero hay momentos en los que acogemos en un primer momento con entusiasmo, con alegría, pero luego la inconstancia, las presiones interiores o exteriores o culturales, tal vez los escándalos, los medios de comunicación, etc., no dejan que esa palabra crezca, impiden que eche raíces. Esto es la semilla que cae entre las piedras.
Otras veces podemos dejar que crezca esa semilla y por un tiempo somos constantes, entusiastas, comprometidos. Hacemos parte de los grupos de la parroquia. Venimos a misa, por ejemplo, porque me gusta X o Y sacerdote, en fin. Pero luego se me van presentando otros intereses, propuestas, compromisos, exigencias, necesidades, gustos o incomprensiones, dificultades con otros. Vamos viendo incoherencias, chismes, rivalidades, etc. y se pierde esa semilla, se ahoga y muere. Esta es la semilla que cae entre abrojos o espinas. Pero otras veces, que pienso sean muchas, esa semilla cae en un terreno propicio y con entusiasmo, resiliencia, compromiso, perseverancia, constancia, madurez, firmeza, gratuidad. Se acoge como tantísimas personas hacen y la iglesia sigue en pie, sigue luchando, sigue anunciando y construyendo un mundo nuevo, existencias nuevas, realidades insospechadas de amor, de perdón, de misericordia. Tantas personas que se la están jugando toda o apostando todo por ser testigos del Evangelio. Incluso en estos días, como vemos, hasta en el cine, hay personas que lo dan todo y lo arriesgan todo para anunciar y denunciar. Jesús quiere dejarnos claro que el hombre se va identificando pues con la palabra que escucha, pues el corazón se va haciendo a la medida de aquello que se escucha. Si escucho al hombre o a mí mismo, mi vida será según la mentalidad de este mundo. Pero si escucho a Dios, la vida será según el pensar y el querer de Dios. San Pablo lo dice en Gálatas 5:16. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos. Uno es pues aquello que acoge de la palabra. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, seremos espirituales, maduros, constantes. Si nos dejamos guiar por el mundo, seremos mundanos y carnales, inconstantes, mediocres y superficiales. Jesús nos quiere hacer tomar conciencia de las dificultades que tiene la escucha y la acogida, pero también de la necesidad de saber acoger y custodiar en el corazón esa palabra, escuchando, por ejemplo, leyendo y meditando esa palabra que no se limita solo a la escucha semanal en la Eucaristía dominical. Así pues, quien escucha y custodia, cuida y protege esa palabra, da frutos de conversión permanente para la construcción del reino de Dios, como dice San Pablo en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Produce ese fruto según la disponibilidad del corazón, el 30 o el 60 o el 100, es decir, una sobreabundancia, algo que será imposible con las solas fuerzas humanas. Esta es la eficacia de la palabra de Jesús y de la presencia de Dios que colma nuestra vida y hace que demos frutos maravillosos. Todos pues, sacerdotes y laicos, estamos llamados a preparar el terreno del corazón para acoger la semilla de la palabra y así dejar que crezca, se desarrolle y dé fruto abundante según la capacidad de cada uno. Alessandro Pronsato dice que todos somos sembradores y al mismo tiempo terreno, anunciadores del mensaje y al mismo tiempo destinatarios, hombres de la palabra y hombres de esperanza, y dice que solo se puede sembrar en la esperanza, que debemos entender que estamos llamados no a cegar, sino a sembrar, y sembrar con abundancia, generosidad, sin cálculos mezquinos, sin exclusiones perjudiciales. Pidamos pues al Señor nos siga ayudando para que acojamos esa semilla de su palabra en nuestros corazones y nos comprometamos a esparcir esa semilla, aunque tengamos que ir contracorriente, pero siempre con la esperanza y en la esperanza. La Santísima Virgen María
hoy bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, nos ayude a recibir con ella la semilla y a hacerla fructificar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un buen domingo, una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.